¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Conclusiones y feliz inicio de semana. Esta noche vamos a estar hablando de algo que, sin duda alguna, para muchos, pues representa un grave y peligroso fracaso. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de Honduras y de la Maxi, esta organización que dependía de la OEA precisamente para ayudar en la lucha contra la corrupción. Tenía ciertas limitaciones en sus facultades. Se llegó el momento en el que había que renovarse. Desde 2016 estaba operando. Sin embargo, esto no fue posible. Recuerde usted que esto fue una petición pues social, por decirlo así, haciendo una comparación incluso con lo que fuera la CICIG en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Bueno, pues la Maxi era algo parecido, era una especie de experimento, vamos a decirlo así, porque tenía ciertas limitaciones, no tenía las mismas atribuciones que tenía la CICIG en términos legales, ¿no? Sin embargo, fíjese usted qué interesante. Se dice que no se llega a un acuerdo con el Estado hondureño y la OEA, estoy hablando del gobierno de Juan Orlando Hernández y la OEA del secretario Luis Almagro. Pero lo interesante aquí es que los motivos por los cuales no se llega a un acuerdo, primero no quedan muy claros, pero sí se escucha el eco de lo mismo que en algún momento se escuchó en Guatemala. ¿A qué me refiero? Que se extralimitaron en sus funciones. Y casualmente esos reclamos vienen de sectores muy similares a los sectores de Guatemala. ¿Esto será una coincidencia o no? Bueno, vamos a analizar y vamos a hablar del tema para que usted saque sus propias conclusiones en torno a esto, ¿no? Y por supuesto vamos a estar hablando de lo que ocurrió en Colombia en esta cumbre hemisférica sobre terrorismo, en donde pues ya concreta y formalmente se le pide a los países que tomen en cuenta la presencia de Hezbollah en Venezuela, como lo dice el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, y en otras partes de Latinoamérica. Y lo que piden concretamente es, bueno, pues ojo, tenemos que colaborar y necesitamos inteligencia. ¿Será muy tarde para esto? Estos son los temas de conclusiones. Iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Maxi Fin, porque llegó a su fin. Conclu Maxi Fin, el primer tema que ya le mencionaba. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la cuenta de Twitter, Conclu Maxi Fin, esa es la etiqueta. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras, la Maxi por sus siglas, llegó a su fin, como ya le decía. Este viernes el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos, la OEA, informaron que no alcanzaron un acuerdo para la renovación de la misión, cuyo mandato venció este domingo 19 de enero. Un comunicado de la Cancillería de Honduras dijo que a pesar de los esfuerzos no se logró el nuevo convenio, y aunque no especificaron cuál o cuáles eran los puntos de discordia, sí señalaron haber recibido, escuche lo que le mencionaba, supuestas denuncias de algunos sectores económicos y políticos, ahí está, para que no diga que le invento. Estos son los mismos que en la CICIG o con la CICIG se quejaron en Guatemala. Sectores económicos y políticos en Honduras, en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la misión, que se interpretaron, dice el comunicado, como excesos en sus facultades convencionales y quienes alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales. Eso es lo que dice el comunicado de la Cancillería de Honduras, que suena como eco a lo que se decía y acusaba en Guatemala a la CICIG, ¿no? En un comunicado, la Secretaría General de la OEA lamentó la posición del gobierno de Juan Orlando Hernández. Se informó que la falta de acuerdo en las negociaciones con Honduras se concentra en la imposibilidad de la Maxi de continuar apoyando y colaborando como la unidad fiscal especializada contra la impunidad y corrupción. Lo que, de haber sido aceptado, hubiese convertido a la Maxi en un mero organismo, vamos a decir, de asesoría. Asesoría que es muy diferente, bajo un mandato estrictamente limitado, ¿no? De por sí,
sus atribuciones tampoco eran, no creo que tenían mucho alcance como las CICIG, ¿no? Estaban limitadas. Pero a ver, ¿cuál podría ser el trasfondo de este cambio? ¿O por qué hubiese querido el gobierno de Honduras separar a la Maxi de la Fiscalía Especial? Vamos con nuestra Key Guerrero y su reporte acá. Key, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz inicio de semana aquí en Conclusiones. Pues a ver qué información tienes tú, porque, bueno, yo veo mucho parecido con lo de la CICIG, pero bueno, no sé, tú sabrás más que yo. No sé si sé más que tú, Fernando. Yo creo que todo el mundo tiene una impresión de lo que está pasando en Honduras, pero lo que te puedo decir es que el fin de la MASIC parece ser una historia anunciada. Si bien el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Organización de Estados Americanos diplomáticamente anuncian que no alcanzaron un consenso, la realidad es desde que se inició la MASIC existen diferencias entre el organismo y los políticos hondureños en general. Primero, hay que recordar, como tú decías, que desde el principio el mandato de la MASIC fue bastante limitado. Y segundo, recordar también que la institución no llegó a Honduras de una forma espontánea, ni fue por casualidad. La misión llegó en 2016 tras un fuerte ciclo de protestas que denunciaban, si tú recuerdas, la malversación de millones de dólares del Seguro Social hondureño. En medio de ese escándalo, el presidente Juan Orlando Hernández admitió que una parte de ese dinero entró a su campaña, la campaña que lo llevó a la presidencia, pero aseguró en ese momento no estar al tanto del desvío de los fondos. Para calmar entonces ese enojo social, se negoció con la OEA la llegada de la MASIC. Hoy, Fernando, 4 años después, el gobierno de Honduras alega una supuesta extralimitación de funciones por parte de la MASIC y con base a esto se truncan las negociaciones para la extensión de un mandato. No obstante, como tú decías, está el comunicado de la OEA. Este comunicado publicado el viernes asegura que la disputa tiene que ver con la UFESIC, que es la fiscalía especializada que trabajaba con la MASIC. De acuerdo a la OEA, el gobierno de Honduras pedía de cierta manera que la MASIC no acompañara o no colaborara activamente a través de los equipos de la unidad especializada. Aceptar esto, dicen varios analistas que consultamos, convertiría a la MASIC en una simple misión de asesoría con muy poco alcance y por esto, dijo el secretario Almagro, es imposible continuar con el mandato. Fernando, esto es muy lamentable en Honduras, un país donde hay tanta corrupción, sobre todo porque la MASIC ha demostrado eficacia. En tan solo 4 años de trabajo, procesaron a 133 personas y se judicializaron 14 casos, muchos de ellos casos bastante escandalosos. Por ejemplo, la famosa red de legisladores que implicaba a 5 diputados con un esquema de malversación de fondos. Este caso en particular encendió las alarmas en Honduras y para los políticos hondureños fue una especie de persecución. Para protegerse, y esto tú lo recuerdas, el Congreso aprobó una ley que otorga inmunidad de enjuiciamiento a los políticos relacionados con caso de mal uso de fondos públicos, una licencia para robar, dicen los críticos. El presidente Hernández, hay que recordar, se mantuvo al margen, eso hay que decirlo, pero hay expertos que creen que estaba en el mejor interés del presidente no renovar el mandato de la MASIC. Primero, porque hacerlo daría inicio a una guerra abierta con el Congreso, que claramente no quieren a la MASIC en el país. Y segundo, Fernando, porque el mismo mandatario se ha visto salpicado por algunos escándalos legales. Por ejemplo, el escándalo de su hermano, el exdiputado Tony Hernández, sabemos que fue condenado el año pasado en Nueva York por tráfico de drogas, pero ese expediente se refería al presidente Hernández como conspirador, aunque lo no nombraban con nombre y apellido. El mandatario, tú recuerdas, ha negado cualquier nexo con su hermano, ha dicho que no tiene nada que ver, no ha sido acusado y tampoco enfrenta cargos, pero es muy probable, Fernando, dicen algunos expertos con los que conversamos el día de hoy, que una vez abandone la presidencia, el presidente podría ser investigado y tener a la MASIC en el país no lo ayudaría mucho, Fernando. Pues no lo ayudaría mucho, aunque importante mencionarlo, si se desprende precisamente de la sentencia de su hermano, una investigación independiente por parte de los Estados Unidos, pues esa es otra historia. Con Maxi o sin Maxi, claro, con Maxi o sin Maxi se le investigaría, ¿no? Por supuesto que aquí queda muy claro cuando dice la misma Cancillería, las palabras exactas son denuncias de algunos sectores sociales, económicos sí, y políticos
pues ahí están, ¿no? Los legisladores y aquellos de billete que fueron investigados en corruptela, ¿no? Por temas de corruptela. Y varias personas, Fernando, varias personas, eso hay que dejarlo muy claro, que han sido investigadas por la MASIC, son muy cercanas al presidente. No sabemos si hay algún tipo de presión, pero son personas muy, muy cercanas al presidente Juan Orlando Hernández. Por supuesto, por supuesto. El hecho de que públicamente un presidente no salga a decir nada no quiere decir que internamente no haya intereses, no lo sabemos, tendríamos que preguntárselo a Juan Orlando Hernández, al presidente, pero nunca habla con nosotros. Aquí está otra pregunta más que le adelanto, se la dejo ahí para que la anote en la lista que ya le he mandado de preguntas. Kay, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Fue Kay Guerrero con su reporte acá. Vamos con mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Juan Jiménez Mayor. Él es ex jefe precisamente de la misión contra la corrupción en Honduras, la MAXI. Me acompaña en vivo desde Santiago de Chile. Juan, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fernando, un placer. Pues la lectura, su primer lectura acerca de esto que pues termina precisamente con la MAXI. Bueno, frustrante, ¿no? Creo que no es una buena noticia para el continente, no solamente para Honduras, el hecho de que una misión que costó tanto instalar en el país, que además era una forma nueva en que la OEA planteaba una asistencia técnica a los países en medio de uno de los principales problemas que tiene la región, que es la corrupción, y que, bueno, queda simplemente de un plumazo sin efecto, y 4 años de trabajo, creo yo, tirados al agua. Creo que esta es una mala noticia y creo que la responsabilidad no solamente del gobierno de Honduras, sino de una pésima negociación que han hecho los funcionarios de la Secretaría General de la OEA al no establecer claramente la necesidad de la continuidad de una misión que le ha costado muchísimo a la organización y, por supuesto, a los donantes, que han permitido que esta misión pueda tener una relevancia que inicialmente no se tenía y cuya expectativa era muy menor respecto a lo que finalmente ha logrado. Y creo que en ese sentido la OEA y la Secretaría General nos dé una explicación más allá de ese tibio comunicado que sacaron el viernes por la noche, un día particular, digamos, para difundir noticias, en donde señalaba que no se llegó a un acuerdo con el gobierno de Honduras. Yo creo que la diplomacia, que es una, digamos, una forma muy efectiva para poder llegar a soluciones, no ha sido utilizada en este caso por parte de los operadores de la OEA a efectos de que puedan convencer al gobierno sobre la necesidad de la continuidad, a efectos de que podamos mantener una misión que ha sido, repito, el primer instrumento que tenía la OEA en la región y en el hemisferio para poder desarrollar este tipo de iniciativas en otros países. Y creo que esto lo que ha hecho básicamente es truncar la posibilidad que la OEA pueda desarrollar misiones de este tipo en el continente. Sin embargo, Juan, no le queda muy claro al leer el comunicado de la Cancillería hondureña cuando se puntualiza, ¿no? Claramente, según ellos, el exceso en sus funciones, pero vienen 2 puntos específicos, ¿no? El económico y grupos políticos que se sintieron atropellados de alguna forma, por parafrasear el documento. ¿No le parece que es evidente, que es claro? Es decir, los grupos de poder político, obviamente en este caso los legisladores, ¿no? Que serían a quienes se les investigó, a varios de ellos. Y por el otro lado, los grupos de poder económico en el país que también se vieron afectados en sus intereses. ¿No le parece que es claro, por supuesto, que desde el gobierno se trate de mantener calmados a ambos y esto sea tal vez la excusa más conveniente precisamente para impedir que la MAXI siga revolviendo el tema de la corrupción, ¿no? Sí, es posible, y digamos aquí los principales afectados son quienes finalmente han tomado la decisión por el lado de Honduras.
y evidentemente la situación era muy crítica para muchas personas que estaban siendo investigadas por la UFESIC y que, digamos, esto lo que hace es básicamente truncar todo un proceso. Esta misión tenía 4 años en el país, de los cuales más o menos invirtió 2 años en construir un sistema anticorrupción que finalmente en septiembre del 2018, mientras yo estuve al mando de esa misión, fue instalado. Tanto una fiscalía especial al mando de un fiscal hondureño, por lo tanto esto de que aquí ha habido superposición de competencias o invasión de competencias es absolutamente falso, porque quien sometía los casos ante el Poder Judicial hondureño eran fiscales hondureños. Lo que hacía la misión básicamente era dar una asistencia técnica con expertos internacionales, tanto a nivel forense, investigadores, analistas financieros, analistas criminales, que aportaban su ciencia a los fiscales y investigadores de Honduras para presentar estos casos. Lo que ha ocurrido acá simplemente es que el sector oscuro de Honduras ha planteado la improcedencia de la misión, y ha sido básicamente el Congreso que tomó una decisión hace unos meses. El gobierno estuvo planteando con la OEA una supuesta evaluación a la misión meses atrás, que supuestamente fue también calificada como positiva, pero yo creo que aquí ha habido una pésima negociación, y quiero decir enfáticamente y claramente que más allá que esté en juego la Maxi en este proceso, lo que está en juego son las elecciones de la Secretaría General el próximo 20 de marzo. Y eso lo vamos a ver con el voto de Honduras, cuál va a ser la posición de Honduras, porque tenemos hoy día 3 candidatos en la OEA, y por supuesto el candidato que le hace todos los, digamos, que ayuda al gobierno en estas circunstancias, seguramente va a ser quien se le endose el voto, ¿no? Déjenme marcar una pausa para regresar y tocar eso. Vaya, es muy delicado lo que está diciendo. No sé si malinterpreté, pero lo que entiendo es que me diría que esto está en los intereses de un voto para reelección, es decir, como una especie de intercambio, pero para eso el Estado hondureño, en la voz de Juan Orlando Hernández, tendría que haberlo pactado. Me parece un poco, pues no sé, inverosímil, pero escucharlo después de la pausa. Señor Jiménez, voy a la pausa para escucharlo después de la pausa con su explicación. Aunque no le encuentro mucho la lógica, pero tendrá su punto y seguramente ahora nos lo explica. Es Juan Jiménez Mayor, ex jefe de la misión contra la corrupción en Honduras, la Maxi, que se acabó. Me acompaña desde Chile. Y más adelante, en este Conclusiones también, vamos a hablar de la caravana de migrantes con rumbo a Estados Unidos. Ahí en México se encontró con un gran obstáculo. Aún así lograron centenares de ellos colarse de alguna forma a territorio mexicano, pero ya le explicaré. Y por supuesto, lo que ocurrió en Colombia, la lucha contra el terrorismo en Latinoamérica, pone a Estados Unidos y Venezuela otra vez, una vez más, o como han estado siempre, en conflicto. Ya ven. Regresamos con Juan Jiménez Mayor, ex jefe de la misión contra la corrupción en Honduras, la Maxi, en vivo desde Santiago de Chile, para escuchar su explicación. Prácticamente lo que estaría sugiriendo, Juan, es que habría un acuerdo tácito de quítame la Maxi y te doy mi voto para la reelección con Luis Almagro. ¿Es lo que está sugiriendo? Así es, eso lo estoy afirmando por la cantidad de elementos que están aquí en juego. Una opaca negociación entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General. Repito, una pésima negociación. La diplomacia está hecha para conseguir resultados efectivos. Aquí simplemente la OEA, ante la simplemente negativa del gobierno, no insiste más. Habría que preguntar por qué no ha habido un seguimiento a esta negociación, por qué no han dejado participar a otros actores, por qué la sociedad civil de Honduras no ha sido informada permanentemente de lo que estaba sucediendo en el marco de estas negociaciones. Y es clarísimo lo que está ocurriendo. Hay una desesperación porque el proceso electoral que se va a realizar el 20 de marzo para la elección del nuevo secretario general incorpora a 2 actores nuevos en este proceso, que es la candidata ecuatoriana y el candidato peruano, el embajador Hugo de Sela.
Y esto, evidentemente, con las consideraciones que tenemos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? El pedido para que Perú retire su candidatura, algo absurdo, que no va a ocurrir, por supuesto, porque el gobierno peruano es un gobierno firme. Y en segundo lugar, porque el secretario de Estado Pompeo está viajando mañana a Jamaica a una reunión supuestamente con algunos líderes del Caribe, y ya la presidenta del CARICOM, la primera ministra de Barbados, ha señalado su disconformidad con este intento de los Estados Unidos de promover esta candidatura a la reelección. Es sintomático que, digamos, el jefe de campaña del señor Almagro, en este caso, sea el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y hay que recordar que en los últimos años Estados Unidos no ha ganado ninguna elección en la OEA. Así que creo que se va a poner muy interesante esto. Y en el tema concreto de Honduras y este acuerdo, no sería la primera vez que hay estas consideraciones de intervención entre la Secretaría General y el gobierno de Honduras, que fue precisamente la crisis que provocó nuestra salida. Quiero entender ya nada más para cerrar, será tema de discusión tal vez en otra ocasión, pero quiero entender entonces, ¿usted está en contra de la reelección de Almagro? Yo no es que esté en contra de la reelección de Almagro. El señor Almagro, cuando fue elegido secretario general, yo era embajador del Perú en esa época, él manifestó que solamente iba a estar 5 años, que renunciaba expresamente a la reelección y que él consideraba que debería existir ya en la OEA un secretario general o del Caribe o un secretario general de Centroamérica. Y sin embargo, a pesar de eso, apoyado por ciertos gobiernos que no son de su país, ha decidido una reelección aún contra sus compromisos electorales iniciales. Básicamente, yo lo que estoy diciendo es que el secretario general de la OEA no debería postular una reelección, porque además ha sido absolutamente inoperante, no solamente en el caso de Venezuela, que lo único que tiene es un discurso ciertamente al que acompañamos, pero que no ha sido efectivo en la solución del problema venezolano. Y evidentemente en el caso de Honduras ha sido muy errático en cómo manejar los temas de corrupción de ese país. Sí. Lo decía yo al principio, será un tema necesariamente de una nueva entrevista, una nueva charla para escuchar todos estos puntos, porque obviamente veníamos con la Maxi, se me ha ido el tiempo, quisiera seguir charlando con usted, pero bueno, el tiempo me lo impide en televisión. Sin embargo, podemos ponernos de acuerdo y vamos entonces a la ronda precisamente del tema de la reelección de Luis Almagro con Juan Jiménez Mayor en una próxima ocasión. Por lo pronto, gracias, señor Jiménez. Saludos allá en Chile. Encantado, muchas gracias y ojalá que la Maxi continúe a pesar de todo. Muchas gracias. Ojalá que continuara la Maxi. Juan Jiménez Mayor, ex jefe de la Misión contra la Corrupción en Honduras, la Maxi, me acompañó desde Santiago de Chile. Voy a hacer una breve pausa para iniciar entonces. No, nos vamos directo, ¿no? Vámonos directo con inmigración. Van huyendo, como le decía, de la violencia, de la corrupción, de la falta de oportunidades, de la pobreza, de inseguridad, pero en este momento su destino es incierto. La caravana de migrantes con rumbo a Estados Unidos encontró en su llegada a México el primer gran obstáculo del trayecto. Básicamente México blindó su frontera con Guatemala. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice que mantiene su compromiso con una migración segura, ordenada y regular. Así que negó la solicitud de entrada de la caravana en masa. Pues ante la negativa, como era de esperarse, muchos migrantes se lanzaron desesperados al río Suchiate en un intento de evadir el cerco de los agentes. La Guardia Nacional, sin embargo, repelió el ingreso y ahora cientos de migrantes se mantienen a la espera sin saber si podrán continuar su camino. Aunque le decía yo, ya el Instituto Nacional de Migración allá en México reportó que varios de ellos lograron internarse en territorio mexicano. Michelle Mendoza ha estado siguiendo la cobertura y vamos con ella hasta Ayutla, en Guatemala. Michelle Mendoza. Este lunes ha sido una jornada incansable para todos estos miles de hondureños migrantes que arrancaron a inicios de la semana pasada con esta travesía saliendo desde la frontera de Aguascalientes, muy lejos de acá, casi 600 kilómetros, para llegar a este punto, a la frontera de Tecunumán, donde este lunes desde las 4 de la mañana se organizaron. A las 10 de la mañana esperaban una respuesta de las autoridades mexicanas de si les permitirían pasar a todos o a ninguno
directamente por el lado mexicano para continuar su trayecto hacia los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de las 11:30 comenzaron a suceder algunos inconvenientes. Muchos de ellos se abrieron paso por el río Suchiate, algunos levantaban a sus niños, sus pertenencias, con tal de llegar hacia esta orilla que comunica a Guatemala con México. Sin embargo, muchos de ellos lo lograron y otros permanecen varados en esta playa. Pero no solo se trata de hondureños, también hay centroamericanos procedentes de Nicaragua. En este caso, este joven que también trató, ¿qué fue lo que sucedió? Ya no lograron pasar, cuéntame un poco. Ya no, como... no, como le digo, como le digo, los cielos lo comenzaron a tirar bombas de humo y también comenzamos también a socarlos también ellos y los dos se vemos duros. ¿Cuántos días llevas en esta caravana? Ah, yo tengo como 15 días. ¿De qué parte de Nicaragua eres? De Managua. ¿Y eso por qué dejaste tu país? Porque es un país más pobre y no vale mucho el billete allá. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Van a esperar para cruzar? ¿Qué van a hacer? Sí, vamos a esperar, tal vez hoy en la noche cruzamos. Primero Dios, yo sé que Dios lo vaya a ayudar a todo cada uno. Y como le digo, le pido a Dios también que quiero estar con mi familia. Y como le digo... Ellos están en Estados Unidos. Sí, están en Estados Unidos mi familia y ando buscándolo. Gracias, mucha suerte. Así como este centroamericano, hay muchos otros que también tratan de llegar hacia este país de Norteamérica para poder acercarse a su familia y otros tratar de buscar mejores oportunidades. Para CNN, Michelle Mendoza, Ayutla, Guatemala. Gracias, Michelle. Michelle Mendoza desde Ayutla, Guatemala. Le quiero dar la información del Instituto Nacional de Migración de México, que dijo que alrededor de 500 migrantes, en su mayoría centroamericanos, ingresaron irregularmente a territorio mexicano, atravesando este río, el río Suchiate. Según el INAMI, por sus siglas, 402 migrantes fueron rescatados y 58 más se habrían internado en la selva y están siendo buscados por el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos a conclusiones, la lucha contra el terrorismo en Latinoamérica pone de nueva cuenta, o como siempre han estado, diría yo, Estados Unidos y Venezuela en un arduo conflicto. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Terrorismo Latam. Conclu Terrorismo Latam de Latinoamérica. Esa es la etiqueta. A mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. Sus comentarios con la etiqueta, por favor. Es que este lunes se inauguró en Bogotá la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. A la reunión acudieron delegaciones de más de 25 países con una misión: estrechar la cooperación regional en la lucha contra el terrorismo. Entre los asistentes destacó la presencia de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 55 países y presidente de la Asamblea Nacional, al igual que la del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Ambos se reunieron con el presidente de Colombia, Iván Duque, con quien coincidieron en la necesidad de reformar la presión contra Nicolás Maduro. Duque, dijo tener información de la presencia de células de Hezbollah en Venezuela, con la anuencia y connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro. Por cierto, el gobierno colombiano catalogó este lunes a Hezbollah como organización terrorista. Es Fernando Ramos quien nos tiene un resumen de lo que ocurrió en esta cumbre. En la tercera cumbre hemisférica contra el terrorismo, el tema central de la agenda fue Venezuela. Y en el marco de esa reunión se dio el encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y Juan Guaidó. Allí hablaron sobre lo que podrían ser las futuras sanciones de Estados Unidos contra integrantes, contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, seguir buscando las acciones necesarias para vencer a la dictadura en esta gira por Europa que iniciamos. ¿Va a ir a Davos? Vamos a intentar ir al World Economic Forum. ¿Y qué se comprometió exactamente Pompeo? Mira, a aumentar la presión, lo escuchamos ahí, acompañar el proceso hasta lograr la democracia en Venezuela. Al jefe de la diplomacia estadounidense también le preocupa la presencia de grupos armados que consideran terroristas, como la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, y también dice tener información, Mike Pompeo, sobre la presencia, al parecer, de integrantes de Hezbollah en territorio venezolano.
No vamos a hablar de sanciones en particular, pero Estados Unidos sabe que no ha terminado todo y que estos últimos meses ha estado construyendo a lo que se ocurre hoy, y habrá más acciones que tomará Estados Unidos para seguir apoyando al presidente Guaidó. Colombia pidió celebrar cuanto antes elecciones libres y creíbles en Venezuela, según dijo el ministro de Defensa y el presidente Iván Duque, para retornar a una democracia plena. El Ministerio de Defensa anunció además que a finales de este mes se realizarán ejercicios militares conjuntos en la zona de frontera. Esta es la conclusión principal del encuentro entre el ministro de Defensa y Mike Pompeo. El balance de esta visita de Pompeo y la reunión con el señor Guaidó. No, es muy importante avanzar en todos los mecanismos de cooperación para combatir el terrorismo. Ese es un mal global y tiene que ser combatido globalmente, y la región cada día fortalece más sus capacidades de cooperación y de coordinación para combatir el terrorismo. Como símbolo y homenaje, esta tercera reunión hemisférica contra el terrorismo se realizó en la sede de la Escuela de Cadetes General Santander, en donde hace precisamente un año 22 uniformados que estaban allí en formación murieron tras el estallido de un carro bomba, un coche bomba que habría sido puesto allí por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Gracias a Fernando Ramos. Ahora, ¿cómo recibió el gobierno de Maduro la presencia, el régimen de Maduro, la presencia en Bogotá de Guaidó y Pompeo? Bueno, pues las reacciones fueron inmediatas, y Osmari Hernández, por supuesto, con el informe desde Caracas. Así es, uno de los primeros en reaccionar a la gira internacional que realiza Juan Guaidó fue Diosdado Cabello, presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. Él aseguró que Guaidó se fue a caminar por Bogotá y por Cúcuta, algo que asegura no puede hacer en el centro de Caracas. También aseguró que lo que se realizó en Bogotá no fue una cumbre antiterrorista, sino una cumbre de terroristas. Pero además aseguró que Estados Unidos se comunicó con la persona incorrecta, con quien no tiene el poder, pues lo que tenía que haber hecho era llamar al Palacio de Miraflores, donde se encuentra el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo. Estados Unidos ha preferido hablar con quien no tiene el poder en Venezuela, con quien no gobierna en Venezuela, con quien no fue electo en Venezuela. Nos hemos insistido en innumerables ocasiones, si Estados Unidos quiere hablar con el presidente de Venezuela, ellos tienen los números de Miraflores. Llamen a Miraflores, que ahí les va a responder Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En horas de la tarde reaccionó el propio Maduro asegurando que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, no está equivocado si cree que Cuba y Venezuela van a romper relaciones. Esto fue lo que dijo. Mike Pompeo declara que está listo, ya, para que ustedes vean lo que es la mente de Mike Pompeo. Es un hombre fantasioso que se autoengaña, que vive de la guerra psicológica, que vive de la falsedad, de la mentira. Entonces él dice que está listo, ¿no? Que Cuba y Venezuela ya casi vamos a romper relaciones. ¿Ustedes se imaginan? La mayor respuesta a las falacias, a las mentiras, al autoengaño de Mike Pompeo es los resultados de la Comisión Mixta Cuba-Venezuela y los planes para seguir avanzando en lo económico, en lo energético, en lo político. Cabello también se refirió al anuncio de ejercicios militares por parte de Estados Unidos en territorio colombiano y aseguró que ya Venezuela había anunciado que también iban a realizar algunas prácticas militares en los próximos días. Otro que reaccionó fue el diputado Luis Parra, quien se declaró presidente de la Asamblea Nacional. Él aseguró que esta gira de Guaidó es un cliché y no tiene mucha expectativa de los resultados que podría generar. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Gracias, Osmari. Vamos a hacer una pausa. Regresamos para hablar con Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Me acompaña en vivo desde Washington. Ahí está en pantalla. Ya vuelvo con él. Estamos de vuelta con Joseph Umire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, en vivo desde Washington, D.C. Joseph, buenas noches, bienvenido. Temas muy importantes, lo ocurrido el día de hoy y sobre todo apuntando a Hezbollah, es sumamente importante para Latinoamérica, ¿correcto? Absolutamente, Fernando. Tú lo sabes mejor que nadie
que Hezbollah tenía presencia por ya más que 30 años en América Latina, está responsable de uno de los más grandes atentados, los bombazos en Buenos Aires en 94 y 92, y solo ha crecido, y ha crecido especialmente en sus últimos años porque ha tenido apoyo de ciertos gobiernos, ciertos estados de América Latina, principalmente el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces eso solamente ha crecido la presencia de Hezbollah en América Latina, principalmente en Colombia, y creo que hoy y ayer se conoció esto. El gobierno de Colombia ha sido el cuarto gobierno en América Latina de reconocer a Hezbollah como un grupo terrorista, agregándose a Argentina, Paraguay y Honduras. Quiero mencionarle que Joseph Umire viene llegando hace aproximadamente una hora o poquito más de una hora de Colombia, porque él estuvo allá precisamente en esta reunión. Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, lo dice muy claro, Joseph, la presencia de Hezbollah en Venezuela, pero la pregunta es entonces, ¿por qué Venezuela no en la lista de países patrocinadores del terrorismo? Mira, se discutió ese tema principalmente y hay opciones de cómo poner al régimen de Maduro, más que todo, en diferentes listas que están designados como terroristas. El problema que esa lista que tenía el Departamento de Estado de países que aportan terrorismo es que esa lista está hecho de países, estados que están reconocidos por las Naciones Unidas como gobiernos y estados. Justamente ahorita se está tratando de quitar a Maduro de las Naciones Unidas, don darle ese reconocimiento, y obviamente el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro, reconoce a Juan Guaidó. Entonces no quieren confundir el mensaje internacional que está dando Estados Unidos ahorita, no reconociendo a Maduro, poniendo en una lista donde otros países lo reconocen. Entonces, pero hay otras maneras, otras maniobras que se está tratando de hablar, otras herramientas para poder poner el régimen de Maduro en alguna lista que están designados como terroristas, y principalmente los colectivos, que son un grupo fuera de Estado, controlado por Estado, que está haciendo terror por toda Venezuela. ¿Se habló de esa opción, Joseph, de denominar a los colectivos como grupos terroristas? No públicamente, no oficialmente, no salió la declaración, el comuniqué conjunto, pero sí, se habló en varias otras ocasiones, obviamente en este tipo de cumbres no solo son las presentaciones y declaraciones formales donde se discute, hay muchas conversaciones, lo que se dice en el lado, en el pasillo, donde se habla de diferentes temas, y eso justo fue uno de los temas de hablar de los colectivos, porque sabemos que los colectivos, a pesar de tener entrenamiento de Cuba, también tuvieron entrenamiento de Irán, y eso se ha comprobado. ¿Cuál sería otro de los puntos importantes de lo que se habla precisamente en los pasillos? Este dato es muy importante, el de los colectivos, y obviamente el entrenamiento, que ya lo sabíamos, Joseph nos lo confirma de nueva cuenta, reciben por parte también de Irán. Pero, ¿qué otra de las cosas para rescatar de las pláticas en el pasillo, Joseph? Mire, yo creo que más importante ahorita son los otros países que están considerando designar a Hezbollah también. Como dije antes, ya llevamos 4 en América Latina en muy poco tiempo, en 6 meses prácticamente ya llevamos 4 países, 4 gobiernos, y hay por lo menos unos 4 gobiernos más que lo pueden designar en muy pronto tiempo. La próxima cumbre se va a hacer en Perú, no se sabe la fecha todavía, pero yo espero que en esa cumbre ya va a haber más designaciones preparadas para Hezbollah. Y esto no va a parar hasta que toda América Latina, todos los gobiernos reconozcan que Hezbollah es un grupo terrorista, y eso es una forma de quitar un poco las alianzas que tiene Nicolás Maduro, porque él depende de Hezbollah, de Irán, del Medio Oriente para mantenerse en el poder. Justo por eso yo creo que el canciller venezolano, el canciller de Maduro, Ariaza, está justamente en Teherán en este momento buscando cómo buscar más apoyo de ese gobierno. Joseph, mil gracias. Fue muy breve la participación el día de hoy. Estábamos muy cargados de noticias. Quisiera invitarte a una nueva oportunidad para que profundicemos mucho más acerca de lo que ocurrió hoy precisamente allá en Colombia, como siempre con Joseph dando el contexto y el fondo. Joseph, mil gracias. Un abrazo. Absolutamente, un abrazo, Fernando, y gracias por todo. Gracias a ti. Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, me acompañó en vivo desde Washington. Una pausa y en solo momentos la indignación que inunda Puerto Rico por el hallazgo de un almacén con suministros destinados a ayudar tras el paso del huracán María en 2017. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, lo veo mañana. Muchas gracias.